Hola chicos, soy Anabel, bienvenidos a mi canal un día más y hoy vamos a hablar del test del árbol en psicología. Qué simboliza, pues cómo son los trazos, etcétera. Entonces, vamos a comenzar, como siempre tengo mi chuleta para no extenderme mucho, no hacer los vídeos muy largos. El test del árbol normalmente lo que se hace es proyectar la personalidad más profunda de la persona que está dibujando. Eh, es muy efectiva, es una técnica muy efectiva el test del árbol, al igual que el de la casa y el de la persona. Y lo que tenemos que analizar pues son las siguientes funciones. En el tronco nos permite a los psicólogos y coach evaluar el nivel de fortaleza yoica, es decir, el yo, la conciencia pura, que es aquella que le permite al sujeto afirmarse en la realidad, lo que os digo siempre, es decir, la conciencia es el no hagas esto porque puede pasar esto, no hagas lo otro. Pero también establece las metas y objetivos del yo, volvemos a lo mismo, el yo es la conciencia, resiste las presiones y las frustraciones del medio ambiente en el que la persona vive, pues igual que evadirse de problemas, etcétera. Eso es hablando de la conciencia. El nivel de sensibilidad emocional, presencia y nivel de conflictivas asociadas, es decir, comportamientos conflictivos asociados a la sensibilidad, a la vulnerabilidad, a ser susceptible, es decir, que cualquier cosa que le digas a alguien enseguida se sugestiona o se pone susceptible o se pone a llorar o se pone a darte voces, todo lo contrario, lo que sea, rigidez emocional y poca adaptabilidad a lo que sea, pues al entorno, al donde vive, al medio que le rodea, etcétera. La anchura, perdona, la anchura del tronco nos indicará que solo predomina el yo, es decir, la conciencia pura, y aspectos más ligados a lo impulsivo, pues acciones emocionales que muchas veces no pensamos si hacemos, sin saber o sin ver o sabiendo los riesgos que hay, pero aún así los hacemos, y los aspectos más racionales o un equilibrio entre ambos. Es decir, depende de cómo dibuje el tronco, puede ser o de los que, como digo yo, nos tiramos a la piscina aunque esté vacía, o somos de los que nos pensamos las cosas antes de hacerlo para ver los pros y los contras, o hay un equilibrio entre ambas partes. Un tronco muy delgado significa que la persona que lo dibuja tiene mucha sensibilidad, delicadeza y mucho refinamiento. Según la calidad del trazo, podremos verlo en el sentido señalado o como vulnerabilidad acentuada del yo ante las presiones, tensiones, demandas, etc. Lo mismo, hay que ver el resto del árbol, cómo lo dibuja y de qué manera, y preguntas psicológicas. A veces se trata de personas que tienden a idealizar o intelectualizar, perdón, de las cosas que les pasa o las cosas que sienten. Entonces, en este caso, pues igual se complementa con el resto del dibujo y se ve qué es lo que le ocurre al sujeto, si está emocionalmente sano, por decirlo de alguna forma, o hay que aplicar algún tipo de terapia. Cuando dibujamos un tronco muy ancho, o la persona que está a nuestro lado dibuja un tronco muy ancho, eh, predomina el polo instintual, es decir, el instinto puro. Se trata de personas con un predominio de aspectos muy ligados a la acción, a la expresión emocional intensa, y tiene una tendencia total a la acción impulsiva y a una menor capacidad de autocontrol, es decir, todo lo contrario que en el tronco delgado. Si el tronco es normal, luego es que claro, yo os hablo y vosotros diré, pues sí, pero ¿qué es normal, qué es ancho? Que eso ya ahora después os enseñaré unos dibujos de gente, personas que no son, y lo te vuelvo a decir, no son los auténticos dibujos, yo he hecho chuletas, hago chuletas e intento hacer garabatos y como llevo mucho tiempo con esto y desfila tanta gente, pues ya llega un momento que casi los hago como pues muy parecidos a los que ellos hacen, pero no son reales los que presento. Si el tronco es normal, pues nos hallamos entre un equilibrio entre ambas, las dos aguas que hemos hablado antes.
entre anchura y delgadez, con lo cual tienen los contenidos emocionales más manejables y la persona que dibuja puede dominar perfectamente sus emociones y sabe hacerlo. Hay muchísima gente, yo muchas veces, de hecho, no sé ni hacerlos. Los otros elementos que hay que tomar en cuenta a la hora de analizar el dibujo del árbol es si dibujan suelo, es decir, dibujan el árbol dentro del suelo o no. Principalmente si dibujan suelo, que constituye la línea base, que es lo que os he dicho, afirma muchas cosas de su personalidad. Entonces, que estaba viendo un dibujo, quería buscaros un dibujo aquí, pero bueno, os voy a decir, cuando se dibuja el suelo, para no alargarme mucho, cuando se dibuja el suelo debajo del árbol, nos habla de una persona que tiene un criterio de la realidad que funciona adecuadamente y no se maneja bajo utopías. Es decir, es una persona que racionaliza por sí misma y no se deja manejar por nadie más que le diga. Y hay mucha estabilidad en su conducta, con lo cual, pues bien. Cuando no hay suelo, es decir, cuando es ausente el suelo, pues lo que hacemos es que estamos ante una persona que experimenta un gran sentimiento de inseguridad. Dentro del domicilio, en lo laboral, en relaciones personales, en relaciones amorosas, donde sea, pero tiene muchísima inseguridad. Lo que os digo siempre, hay que ver el resto del árbol para ver el motivo, el porqué, hacerle una serie de preguntas, etcétera. Y los otros elementos son el pasto, es decir, pues la hierba, si dibuja flores, que hay muchas veces que dibujan flores al lado de los árboles. Hay de todo, la verdad que de todo. La presencia gráfica pues de los pastos, por ejemplo, implica una mayor o menor intensidad y algún conflicto ambiental. El que haya pastos en los dibujos significan que en la persona que lo dibuja hay algunas asperezas o incomodidades que después hay que ver de qué se trata. Entonces, para ver las variables de la observación, lo que hacemos los psicólogos es ver, primero ubicar el lugar donde se produce el dibujo del pasto o de la hierba en este caso, si es a la derecha, a la izquierda o en ambos lados, la intensidad de los mismos, si son pocos o muchos, la longitud de ellos y el estilo o tipo de hierba o de pastos que hacen. El análisis de las ramas de los árboles, pues bueno, pues el evaluar las ramas, pues lo que hacemos son evaluar dos aspectos de la personalidad del paciente que lo dibuja. La presencia de ramas nos da cuenta de personas que interactúan desde el plano interpersonal y de una manera muy activa, o sea que está bien. Y la ausencia de ramas, pero con hojas de manera normal, denotan que la interacción con el ambiente se hace en forma menos espontánea, es decir, pues que piensa más las cosas, racionaliza más. Hay un comportamiento general más reflexivo, lo que acabo de decir, es que me hago la chuleta pero yo voy por delante siempre, como es. Entonces es más prudente también a la hora depende de qué cosas hacer, y la actitud para satisfacer sus necesidades personales está mucho más disminuida porque está más pendiente de los demás, de satisfacer a los demás, que de sí mismo. Os voy a enseñar un árbol, a ver si lo podéis visualizar. O sea, los rasgos son muy, como los copio y lo hago, no quiero hacerlo tampoco, pero veis aquí hay, por ejemplo, lo que decía antes, flores, tal. Si os fijáis, tiene muchísima ramificación, ¿lo veis? Muchísimas ramas. El árbol está muy pobre de hojas, ¿veis? O sea, tiene hojas, pero tiene muy pocas. Hay cierta parte del árbol que casi prácticamente no podemos apreciar. Tiene muchísima raíz. Entonces ahora os voy a explicar un poco, más o menos, de este árbol, lo que sacamos en general. En la parte superior del árbol, del que acabamos de ver, la relación con la presión es desigual, lo que os he dicho yo, es decir, es desigual en algunos lados como en otros.
siendo más débil el tronco y acentuándose esta debilidad en el lado izquierdo y muy reforzada en tramos de las ramas y especialmente en las hojas. Como os he dicho antes, lo leo porque es que si no me enredaría mucho, pero si os fijáis en lo que os he dicho antes de leer esto. La presión desigual, la ubicación a la izquierda más el tamaño grande nos permite hacer esta interpretación. Por el tamaño grande vemos una necesidad de expansión personal sobre el ambiente por parte de la persona que dibuja y que además se ve corroborada por el desborde superior de la copa del árbol, que nos da cuenta del exceso de ambición y proyección personal. Si os fijáis, en el dibujo que os he hecho antes era un folio que en este caso en el árbol y en la persona se pone de manera vertical y está ocupando completamente todo, pero hacia un lado había más dibujo y hacia otro menos, que es lo que acabo de leer. Por el emplazamiento a la izquierda, que es donde os digo que hay más dibujo que en la derecha, nos indica que pese a que el deseo acentuado de la persona de expandirse, porque nos recordamos que hablamos del mismo dibujo de la misma persona que lo dibuja, existen apegos a su historia y cosas sin resolver y que necesita resolver o cerrar ciclos para poder evolucionar en la vida, más o menos. Siempre os digo en casi todos los vídeos o en la mayoría de ellos que la vida, al menos para mí, se compone de ciclos. Los ciclos tienen que irse cerrando para poder abrir otros, si no, no podemos tener 2 o 3 ciclos abiertos a la vez porque nos volvemos locos. Hay que saber abrir, cerrar uno y volver otra vez a abrir, que no pasa absolutamente nada, porque la vida desde que nacemos está compuesta de ciclos. Si os fijáis, son ciclos pero que se tienen que ir cerrando para poder abrir otro nuevo. No abramos uno sin haber cerrado otro, porque entonces es cuando ya nos volvemos todos locos. Como el dibujo, ocupa casi todo el folio entero, pues lo que simboliza es digamos, un dinamismo psicofísico y energético, es decir, que la persona tiene mucha energía, y tomando en cuenta que en el test del árbol el contenido tronco es, además uno de los más importantes, el indicador del nivel de fortaleza yoica, es decir, la consciencia pura, y afirmación sobre el ambiente, vemos que pese a que el sujeto lo desea, no encuentra los recursos en sí mismo para afianzarse en su medio, tanto como él o ella desearía. Es decir, yo quiero evolucionar, pero me quedo tan parada y no busco soluciones que entonces, por ende, pues no puedo avanzar en la vida porque no encuentro metas o no encuentro soluciones para avanzar. Más o menos viene a significar eso. La presencia de raíces que no deberían estar a la vista, que os acordáis antes que os he dicho, fijaros bien en las raíces, revela aspectos instintuales que afectan muchísimo a la personalidad de la persona que dibuja. Vamos a ver. Entonces, en este caso, un poco por encima, cuando se dibujan ramas, este test del árbol también lo voy a dividir como que en dos, yo creo, en dos, para no extenderme mucho. Cuando se dibujan ramas a la vista de un árbol, significa que hay un conflicto muy, muy grande de la persona que está dibujando, o bien con un familiar, o bien con marido, con mujer, con novio, con novia, con familiares como hermanos, tíos, primos, etcétera, etcétera. Si esas raíces están por fuera y además son gruesas como las del árbol que os he enseñado en la foto, es porque la persona que lo está dibujando intenta por todos los medios resolver ese conflicto, pero los demás se lo ponen tan difícil que al final deja de actuar, como yo creo que haríamos cualquiera, y tira la toalla y dice, bueno, pues si no se puede, pues no se puede y punto. Que algún día cambia la tortilla y se da la vuelta, pues vale, me parece perfecto. Que no, pues no pasa nada, tampoco es. Pero cuando dibujan las raíces siempre, pues a base, luego después se hacen preguntas de otro tipo, se ve lo demás del árbol, la copa, etcétera, etcétera. Pero hoy os he enseñado y os he hecho este mini
mini tutorial para que más o menos sepáis un poco y os adentréis en el mundo del test del árbol, que es el que vamos a empezar ahora a ver, que ya hemos terminado el de la casa y ahora ya pues es el del árbol. Así que con esto me despido, os quiero mucho, portaos bien y feliz. Gracias. ¡Mua! Bye.